Ahora va a estar con nosotros el compañero y hermano reverendo y doctor Wilfredo Estrada Adorno, hablándonos sobre iglesia y liberación humana. Wilfredo es director del Centro para Estudios Latinos y profesor de Teología Práctica y Estudios Latinos del Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, y es ministro de la Iglesia de Dios Mission Board. Fue secretario general de Sociedades Bíblicas. También trabajó en la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios del Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado y fue presidente del Seminario Teológico de la Iglesia Mission Board. Así que, Wilfredo, muchas gracias y nos alegra que estés con nosotros. Muchas gracias, querido compañero. Hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes hoy aquí en mi país, del cual me encuentro ausente, lamentablemente en este momento, con mucho deseo de regresar, pero estamos haciendo una función en favor de los hispanos en Estados Unidos en este momento. Así que un poco sigo en mi tradición de ser minoría. Aún en Puerto Rico yo soy una minoría, prieto, pobre y pentecostal. Y dentro del pentecostalismo, en el área que cree en la independencia de Puerto Rico. Así que eso siempre me mantuvo siendo minoría. Había alguien que se presentaba antes en Puerto Rico y decía: yo soy católico, cangrejero y popular. Yo no represento ninguna de las tres, así que estoy haciendo en este momento interesante. Pero es bueno estar con ustedes aquí en estos minutitos para realmente el tema que yo he estado desarrollando y sobre el cual estoy escribiendo es sobre el culto en la plaza pública. Una reflexión teológica sobre el testimonio de la Iglesia Pentecostal en su realidad social. Y trato de hacer un análisis desde la perspectiva un poquito más crítica como pentecostal que soy, he sido y seguiré siendo, pero un poco mirando mi realidad en ese sentido. Y quiero comenzar leyendo una cita que encontré muy interesante, que dice así: ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? Entonces no hagas escarnio de su desnudez, ni tampoco lo honres en la iglesia con vestidos de seda, mientras los descuidas en la calle donde se encuentra sin abrigo y desnudo. Esta es una cita de Juan Crisóstomo de hace miles de años en ese sentido. Y es que hace muchos años yo he venido acá examinando esta situación de mi iglesia, ¿no? Por años he examinado con mucho cuidado mi teología pentecostal recibida. Esta ha sido consistente en afirmar una cosa fundamental, y es que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y ese ha sido básicamente el contexto de nuestra participación. Ciertamente yo sí creo que la iglesia es una comunidad separada con un propósito especial. Es una comunidad separada, pero separada para reingresar a la comunidad inmediata, para servirla con propósitos más nobles y añadir virtud a la vida comunitaria. Esa para mí es la función en ese sentido. Pero nuestros padres, con cariño y autenticidad, nos enseñaron que nosotros no somos el mundo. En ese esfuerzo honesto y auténtico, nuestros padres eclesiásticos nos separaron de todo lo que representaba la cultura inmediata donde florecíamos como pueblo. No podíamos participar de nada que no fuera las actividades organizadas por la iglesia. En ese sentido, la iglesia se convirtió en el centro mismo de todas las actividades de nuestra comunidad, separada y paralela a la comunidad secular. Las actividades religiosas en esta nueva comunidad intentaban suplir todas las actividades que desarrollaba la comunidad secular. En ese sentido, nuestros artistas, nuestros cantantes, primero se hicieron cantantes y actores dramáticos dentro de la iglesia y luego fueron fuera del
decirle que la iglesia histórica tampoco es muy distante a esto de la iglesia pentecostal. O sea, el cristianismo puertorriqueño ha sido muy conservador y ahora es conservador de derecha, así que es un poco más complicada en grande forma esta situación. Nuestra separación como pentecostales no fue solo de la sociedad, fue también de los otros religiosos, de los católicos, ni siquiera hablamos con ellos, y de los otros históricos, cristianos históricos, le decíamos que eran creyentes que necesitaban una experiencia de conversión. Así que esto nos mantenía como un pueblo bastante diferente. Y no solamente nosotros, la sociedad evangélica secular nos miraba como un pueblo diferente y nos decía de vez en cuando, y eso que era pentecostal. Así que esa es una situación que he estado analizando en este tiempo. ¿Cuál es la intención de este análisis? Primero, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo la vida de entrega en el altar de los y las creyentes pentecostales pueden, con esa relación de intimidad con Dios, pueden ser parte esencial de la vida del pueblo en el diario caminar? ¿O qué debe hacer la iglesia en la arena pública para convertirse en un testimonio vivo y encarnar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en el poder del Espíritu para salvar y redimir la creación? O sea, lo que yo estoy tratando de analizar es cómo el culto público, mejor dicho, el culto privado en la iglesia, en el altar, con toda la experiencia de lo que es la vida pentecostal, de la predicación, de la oración, de los cánticos, de hablar en lenguas, cómo esa experiencia yo la puedo trasladar a la plaza pública. Para mí la plaza pública es el lugar donde vive el resto de la gente que lo vaya a decir. O sea, cómo yo muevo el altar del santuario al altar de la plaza pública y de alguna manera hacer relevante, pertinente la experiencia que tengo en la iglesia. Como pentecostales hemos tratado de señalar por toda una vida que las experiencias vividas en el altar de la iglesia no tienen ninguna injerencia en la vida fuera de la iglesia, más allá de un proyecto de evangelismo proselitista. Sostengo que con la misma fuerza con la que se destaca el compromiso con Dios en el altar del santuario, se debe afirmar la dramática influencia que la iglesia debe ejercer en la vida pública de la sociedad. Es decir, el compromiso que afirma una vida de consagración en el encuentro de humano en el altar debe extenderse más allá de ese momento para alcanzar al pueblo que espera que desde el altar secular le hablemos de esperanza del Evangelio. En otras palabras, esa extraordinaria espiritualidad lograda en el altar se debe dirigir a otros, no importando quiénes esos otros pudieran ser. Sin embargo, esa no es la experiencia con nosotros. Hay un testimonio bíblico que encuentro que es fundamental en este proceso, y de hecho, cuando nosotros hablamos en este mundo eclesiástico, hablamos de la reflexión bíblica y hablamos de la reflexión teológica. Hay 4 elementos, marcas que la reflexión teológica ha evaluado de los concilios de la iglesia para identificar las marcas de la iglesia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y una de las marcas, 4 marcas básicas son las siguientes. La iglesia es una. Nosotros hablamos de que la iglesia es una. La iglesia es santa, ¿no? Y hablamos de que la iglesia es santa. Y la iglesia es católica. Y hablamos de que la iglesia es católica. Y la iglesia es apostólica. La iglesia tiene un compromiso misional. Ese fue la reflexión teológica del concilio de Nicea y posterior el siguiente concilio, los primeros concilios de la iglesia que estuvieron resolviendo problemas teológicos en la iglesia, afirmaron qué es esta iglesia. En el contexto bíblico yo encuentro 4 marcas fundamentales. Una de ellas es el amor. Y está, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, va a ser como metal que suena, el concepto del amor. Juan, en su teología juanina, si usted dice que ama a Dios, a quien no ha visto, usted no puede amar a su hermano, a
son embusteros en este caso. No hay autenticidad en ese proceso. Así que el concepto del amor que hace que uno pueda convivir con gente que cree diferente a uno. Y todos nosotros, las ideologías, sean seculares o religiosas, no nos pueden separar. Tienen que dar la oportunidad de poder hacer cosas. Muchos de mis mejores amigos aquí en este país son estadistas. Creemos totalmente diferente, opuesto, pero somos amigos, los respetamos. Yo quiero hay uno de ellos que invitamos a hoy, así que bueno, si salva tiempo puedo hacerlo. O sea, ese concepto de que el amor va por encima de mis diferencias con la persona, independientemente. Yo le digo a mis compañeros, y esto difiero mucho de ellos, cada vez que uno le quita un derecho a una persona, se lo quita a la larga o a la corta, y más a la corta que a la larga, uno encuentra que esa es una realidad. Por ejemplo, mis colegas aquí hace muchos años decidieron que como había muchas personas que se reunían y formaban iglesias, 3 o 4, para casar, lograron que el Departamento de Salud y la división, ¿cómo se llama la división que otorga aquí? El demográfico, tuviera que darle un permiso a los pastores para poder casar, con el deseo de quitarle derecho a esas otras personas, porque la ley de la Constitución de este país le da ese derecho. Si se reúne y forma una iglesia, automáticamente pueden casar. Así que a mí muchas veces me pidieron la identificación. Yo les dije, yo no la voy a buscar nunca, porque un reglamento no está por encima de una ley, y la ley de este país no está por encima de la Constitución. Así que en ese proceso usted tiene que establecer la Constitución primero, la ley después y el reglamento después. Pero como querían quitarle el derecho, ¿no sabes que nos estaban quitando nosotros el derecho? Que la ley persiga a los que violan la ley. ¿Por qué quitarle el derecho a los que lo tienen? Así que esa es una situación interesante. El amor tiene que trabajar para manejar. Segundo, concepto de la fe. La fe en el Nuevo Testamento es algo extraordinario que distingue la iglesia. Ese concepto de sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se llegue a creer que le hay y que Él es el galardonador de lo que le busca. Un elemento fundamental para establecer que este culto en la iglesia, donde expresamos nuestra fe, de alguna manera tiene que manejar esa fe en ese lugar secular. Tercero, el concepto de la esperanza. Óigame, si hay algo que la iglesia tiene y aporta es esperanza en medio de la desesperanza. Pero no puede ser una esperanza para la gente que está dentro de las 4 paredes. La iglesia tiene que de alguna manera llevar ese concepto de esperanza a los que no tienen voz, a los invisibles, a los que nada pueden hacer en su defensa propia. Así que en esa dimensión yo invito a la gente de la iglesia a decir, nuestra fe que afirmamos de alguna manera tiene que demostrar una dimensión de compromiso con los demás. La cuarta marca que yo encuentro el gozo. Uno no puede. Los otros días yo estaba en la ciudad, me quedan 5 minutos. El otro día estaba en la ciudad en Estados Unidos, creo que era Orlando, en una convención, y fui a una tienda con mi esposa, Costco, ya usted sabe cómo va. Y cuando yo llegué a la tienda, encontré un señor, medía como 7 pies, bien vestido a la puerta, con una sonrisa de aquí a allá. No me dijo una sola palabra, pero con su presencia y su alegría me invitó a la tienda. Si yo fuera otra vez a Orlando, yo iría a esa tienda. Porque, o sea, ustedes se llegan a los sitios que lo hacen sentir como que usted es un violador de la ley. Que lo recibe en la puerta, parece que tiene una macana, y lo que quiere es regañarlo. Este amigo me recibió con una tremenda alegría que me dio eso de entrar a la tienda.
A mí me parece que la iglesia tiene que hacer su trabajo con alegría, con gozo. La fe cristiana no es una fe que uno tiene la cara con un mocho bote, sino que de alguna manera vale la pena la experiencia de fe. Yo quiero que la gente de la comunidad no me vea a mí como el policía, sino como el colega que camina junto con ellos, sufre y llora, entiende y vive esa dimensión de experiencia. Ese elemento de gozo es fundamental. Y eso para mí es el concepto de lo que es lo bíblico. Y en estos minutos finales quiero leer una par de líneas. Un teólogo anglosajón del mundo de la teología pública dice: la línea entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo político, ya no se puede trazar con absoluta claridad. Si hacer decisiones morales tiene inevitablemente una dimensión política, entonces la reflexión moral y teológica debe buscar ayudar al cristiano a tratar con el aspecto público de su vida. O sea, la vida y la lealtad tiene un aspecto público. Y leo finalmente: sostengo que la espiritualidad litúrgica de la comunidad de fe que gime por la pasión del reino debe también integrar sus creencias prácticas y aspectos dentro de la liturgia de las situaciones de la vida cotidiana del pueblo en la plaza pública. Es decir, en la celebración litúrgica que se extiende a la vida cotidiana de los miembros de la iglesia anuncia la llegada del reino de la Santa Trinidad. Otra manera de decirlo es la tradición entera de la iglesia, su adoración, teología, predicación, es una doxología, una acción de gracia continua, una confesión de fe en el triunfo del Cristo resucitado y la liberación del hombre de todas las fuerzas que lo oprimen y degradan. Esto es lo que el teólogo ortodoxo griego John Ryan ha llamado la liturgia después de la liturgia. De este modo, se afirma que el servicio de adoración debe preparar al pueblo que asiste a la iglesia para salir del santuario como misionero, para enfrentar los reclamos de aquellos que viven en invisibilidad, con un mensaje sanador para ellos y su medio ambiente. Necesitamos acometer esta tarea con humildad, confiando que el Espíritu capacitador de Dios nos prepara para la tarea que tenemos por delante. Qué gloriosa y maravillosa tarea. Que así nos ayude el Señor.